Muy buenos días. Nuevamente con ustedes el obispo Marco Antonio Millones Murillo. En esta oportunidad para tratar sobre un tema que quizá en algunas o la mayoría, digamos así, de las iglesias o de algún tipo de organizaciones también cristianas y aún no cristianas también, no se le ha puesto demasiado énfasis, demasiado interés y no se ha tomado en cuenta lo que es más como una herramienta en el trabajo cotidiano o en el desarrollo de la iglesia, de la organización o aún de la organización comunitaria donde nos toque trabajar. Estamos hablando del planeamiento estratégico. Es interesante que si nosotros vamos a la palabra de Dios y podemos ver en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, ya cuando Nehemías se presenta ante el rey y él le dice qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y Nehemías le comienza a dar detalladamente todo lo que él necesita y el por qué lo necesita. Empezando de que él comienza a decir al lugar donde iba a ir. Él dijo, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. Por otro lado, y algo que también sorprende porque pues esto viene de parte de Dios, es de la parte de la inspiración de parte de Dios hacia Nehemías, cuando le dice el rey, ¿en qué tiempo vas a volver? Y él le dice exactamente los días en que iba a volver, porque exactamente ese era el tiempo que se iba a demorar en construir las murallas de Jerusalén. Y vamos a ver en estos elementos, o en esto, vamos a ver que en la misma palabra, él comienza a decir lo que necesitaba. Necesitaba las cartas, necesitaba madera, necesitaba decir todos los detalles. Y esto no es otra cosa que un planeamiento, es una planificación, no es hacer las cosas por hacer. Una de las cosas que nos ha hecho bastante, quizá exageradamente, daño, por decirlo así, es ser muy eventistas dentro de estas organizaciones cristianas, no cristianas o en la iglesia. Cuando digo eventistas, o sea que vivimos de evento en evento, planificando eventos, organizando eventos, algunas veces bien, otras veces mal, algunas veces pues no, ni siquiera sabemos los resultados que hemos obtenido, porque también los miramos, los resultados desde el punto de vista, quizás dentro de eso de que cuántas almas hemos ganado, o medimos también el desarrollo de la iglesia en la cantidad de asistentes o de miembros de la iglesia. Pero no medimos el desarrollo de una iglesia en su manera integral, si se ha desarrollado financieramente, si se ha desarrollado administrativamente, si se ha desarrollado socialmente, si se ha desarrollado básicamente espiritualmente. O sea, no medimos eso, solamente comenzamos a mirar a veces en de que si Dios se está manifestando, no se está manifestando, o si están añadiéndose otras personas, o que si nuestra organización está haciendo tal evento, en el caso de una organización asistencial, que si dimos que comer a cuántos niños, o si repartimos ropa y cosas así. Entonces, ¿qué es lo que ha traído como un resultado de esto? Iglesias que tienen 20, 30, 40 años, 10 años, y pues vamos a ver que la iglesia no se ha desarrollado como tal. Si partimos de el Dios en el cual hemos creído, que creemos que es verdad, que es una realidad, innegable, que su poder es innegable, entonces nos comienza a nacer una interrogante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no es suficiente ese poder para transformar mi propia vida, familia y comunidad? Cuando digo transformar, no me refiero solamente a que ya dejé de fumar, de tomar, ahora soy miembro de la iglesia, ahora canto, ahora diezmo, ahora ofrendo, sino cómo era mi vida en todas sus áreas, mi vida espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, socialmente, económicamente, cómo era mi vida y cómo es ahora. Entonces hay que mirar, ¿por qué? Porque
el Evangelio afecta a la vida integral de la persona. No solamente afecta a una área de nuestra vida, afecta a toda nuestra vida. Por eso que el salmista David decía, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pues le decía, bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser, o sea, toda la vida entera. Y es ahí donde necesitamos herramientas, necesitamos herramientas que sean fundamentales, que sean las que nos van a ayudar a desarrollar esa misión. Porque para empezar, por ejemplo, Jesús nos dio una gran comisión. Por algo se le llama la gran comisión. Quizá hasta muchos dicen, Dios me llamó a las naciones. Pero para empezar, imagínense, son tantísimas naciones, ¿a cuál de ellas te llamó? Y cada nación tiene, pues, vamos a decir, estados, departamentos, regiones, y tiene pueblos, y tiene todo. ¿A cuál de esos te llamó? O sea, no basta con decir Dios me llamó a las naciones, sino tienes que saber exactamente a cuál nación te llamó. No basta con decir Dios me llamó a predicar el Evangelio. Porque también está bien la parte genérica, donde dice, o vamos a decir, el mandato genérico, general, donde nos dice en Marcos 16:15, donde dice y predicar a toda criatura. Pero está bien. Pero dentro de todo ese contexto, dentro de todo esto de lo que es lo general, ¿cuál es lo específico para mí? Por ejemplo, para mí, para Marco Millones. Vamos a decir, quizá un ejemplo mucho más palpable, un ejemplo mucho más claro. Todos han sido llamados a ir a los pueblos musulmanes, todos han sido llamados para ir a predicar al África, o todos, como todos los que buscan, quizás legítimamente, bueno, ir a Estados Unidos, venir a Estados Unidos. ¿A qué pueblos? Específicamente, ¿cuál es mi llamado? De ahí a que dentro de lo que es liderazgo estratégico que enseñábamos en la lección anterior, es trascendental, es fundamental descubrir a qué te llamó Dios. Bueno, Dios te llamó a pastor, perfecto, pero dentro de dónde vas a desarrollar tu labor pastoral. Y dentro de eso, tu labor pastoral o tu ministerio pastoral, tú tienes que hacer un inventario de tus dones espirituales, de tus talentos, de tus habilidades, para que dentro de eso también descubras cuál es el área pastoral, eje central sobre el cual te vas a desarrollar. Y eso es lo que tenemos que comenzar a ver. Cuando estamos hablando de planeamiento, quizá que para muchos nos comience a sonar un poco que como que eso es secular o que eso, bueno, eso es del mundo, quizá extremadamente lo digamos. Pero no es así. Vamos a ver que Dios es un Dios de orden. Lo mismo dice en su palabra, Dios es un Dios de orden y no de caos, definitivamente. Y Él también, cuando nosotros vemos desde el principio, desde el Génesis, vamos a ver que Dios establece un orden, una secuencia lógica para la cual Él va haciendo las cosas. Y así lo vamos a ver a través de la Biblia, que el planeamiento de parte de Dios no es otra cosa que es un ordenamiento y saber a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar y qué necesitamos para llegar. De ahí a que, por eso que decía en la clase anterior, ya que el líder estratégico no solamente es el que conduce, es el que guía, es el que da el ejemplo, sino es el que inspira. Pero para poder yo inspirar, yo tengo que tener claro a qué Dios me llamó, hacia dónde voy, qué es lo que soy. Es decir, todos los detalles que pueden hacer de mi vida una inspiración para otros. Que mi vida pueda ser no tanto como que yo quisiera sobresalir sobre los demás, sino de ahí a que con mucha autoridad el apóstol Pablo, él dijo, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Tremenda autoridad que expresa Pablo. Es decir, sé imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Él tenía una autoridad espiritual, una autoridad moral. Él tenía es decir, la autoridad que le venía de parte de Dios. Pues Pablo nos va a enseñar mucho
de lo que es también el planeamiento estratégico, porque Pablo, inclusive, vamos a ver lo que allí cuando dice muy claramente en la carta a los Corintios, dice de que él hay que correr la carrera realmente, no dando golpes como quien da golpes al aire. Y eso es muy importante. Muchas veces damos demasiados golpes al aire y terminamos cansados y gastamos los últimos recursos o los pocos recursos que tenemos. Entonces, es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué voy a decir esto fundamental? Si usted, mire, nada más que haga un pequeño ejercicio. Si usted es pastor o es líder de una organización o de un ministerio o de un departamento, ya sea de la iglesia donde le toque estar, pero sobre todo vamos a tocar esta partecita de la iglesia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Usted agarre los 5 últimos años. Todos los años se hace un plan de trabajo. Algunas iglesias le llaman plan de trabajo, plan anual, en fin, muchos otros nombres que le puedan dar. Si usted va a tomar los 5 últimos años, por no decirle los 10, los últimos 5 años, usted se va a dar cuenta que casi exactamente hace lo mismo año tras año, con ciertas variables, que los días de ayuno, que los días de retiro, que la actividad familiar, que la campaña evangelística, en fin, por ahí una que otra variables. Casi siempre es lo mismo, pero no está articulado el uno con el otro, o sea, no es secuencial, o sea, no hay una secuencia. Vamos a decir, yo quiero determinar crecer en este trimestre, en este medio año, en este año, crecer en el área, vamos a decir, en la consagración de la iglesia. Cuando digo consagración, es que conozcan más la palabra fundamentalmente, que pues haya un mover de oración, que haya una vida espiritual más intensa. Entonces, ¿qué estoy haciendo para eso? Solamente programo ayuno y oración. ¿Pero qué más? ¿Cómo mido también los resultados? ¿Se dan cuenta? Y eso quiero llamarlos a la reflexión. Cuando decimos la campaña evangelística, perfecto, se gasta mucho dinero. Yo no estoy en contra de las campañas evangelísticas, se deben hacer campañas evangelísticas, pues cuanto más grandes e intensas, mejor, pero hagamos campañas evangelísticas con propósito. Hagamos campañas evangelísticas que estén primeramente bien planificadas y bien organizadas. En segundo lugar, que estas campañas produzcan un resultado, no solamente en números, de que cuántos hicieron decisión, porque a veces hacen decisión que es totalmente distinto a conversión. Nosotros podemos ver la conversión a la luz de la palabra, lo que dice el mismo Jesús, que por su fruto los conoceréis. Entonces nosotros tenemos que ver que la campaña evangelística nos dé un resultado, donde primeramente, el primer resultado yo creo que debe ser no externo, sino interno. ¿Qué quiero decir con esto? El primer resultado es que una campaña debe provocar compromiso, debe provocar un pueblo de Dios entrenado, capacitado para poder cosechar realmente los frutos que vengan. Un pueblo de Dios que sepa lo que es compartir la palabra, no solamente que una sola persona la haga arriba y los de abajo pues, quedan como espectadores, sino de que el pueblo de Dios, por eso les decía de que el primer gran fruto sería de que esta campaña, está bien, ganamos 4 o 5, perfecto, pero la iglesia quedó motivada, comprometida. Muchos han descubierto, o algunos han descubierto realmente su llamado, porque se metieron a estudiar la palabra, se metieron a buscar a Dios, a descubrir a que Dios lo llamó. Entonces cuando la campaña terminó, quedaron 3 o 4, pero la iglesia quedó con 4 o 5 obreros totalmente identificados con su llamado. Esos obreros son el verdadero efecto multiplicador. Ténganlo bien, porque ellos pasa la campaña, pero ellos van a seguir trabajando y si son evangelistas van a seguir evangelizando los 365 días del año y todo el tiempo que Dios les permita o que ellos en su fuego busquen de Dios para que los use. Entonces vamos a decir que la campaña fue 4, pero quedaron 3 evangelistas totalmente identificados en su ministerio y su llamado y entrenados.
pues entonces ya, listo. Ahí hay un gran resultado. Pero si solamente vamos a hacer una campaña esperando ganar, porque lógicamente ese sería el objetivo central, pero tenemos que tener en cuenta que toda esa planificación de la campaña, desde la concepción mismo de la idea o de la visión, tiene que haber un motivo, tiene que haber un porqué, tiene que haber es toda una planificación y una organización. Nosotros los evangélicos somos campeones para organizar eventos, pero eventos así como que porque Dios es grande, nos ayuda y lo organizamos y a veces con cero recursos no tenemos y de repente pues conseguimos las cosas y aparecen las cosas, se abren las puertas, pero no lo aprovechamos al máximo eso, no lo aprovechamos al máximo. Vuelvo a repetir, o sea, nuestro primer gran resultado debe ser interno, nuestro primer gran resultado de ese ver interno, que queda una iglesia consagrada, una iglesia que está buscando permanentemente a Dios, que ha experimentado a Dios, que está experimentando a Dios, que está creciendo en su amistad con Dios, en su conocimiento con Jesús, que el Espíritu Santo está llenando esas vidas que son llenos del Espíritu Santo, llenos de la unción de Dios, porque el evangelista se va, pero lo que queda es la iglesia. Entonces la iglesia no debe quedar vacía. Me refiero en cuanto a la parte digamos, del resultado, porque el evangelista viene, quizás Dios lo usa, opera milagros, sanidades, en fin, se derrama el Espíritu Santo, hay un toque, pero ya se fue el evangelista, ¿y después qué? A buscar otro evangelista. Entonces creo que ese no es el plan de Dios para su iglesia, ¿no es cierto? El plan de Dios de su iglesia es que la iglesia local se movilice, esté en constante movimiento, que esté en constante trabajo, pero para ello volvemos a lo mismo, que tiene que descubrir exactamente a qué Dios lo llamó. Y todo esto trae como consecuencia que cuando nosotros hablamos de estrategia, pues que la estrategia es buscar el mejor camino, el más óptimo para alcanzar un objetivo determinado. Estratega ya en los videos que ustedes van a estar viendo a continuación, que les van a explicar, van a poder entender mejor la necesidad de hacer un alto en el camino. Yo le animo, haga un alto en el camino, un alto a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le ayude a poner delante de usted todo su actuar, su trabajo, lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, que le pase así como una película, para que el mismo Espíritu Santo, a la luz de la palabra, a la luz de todo lo que las herramientas que Dios tiene y utiliza, y a través de muchos siervos de Dios, y aún muchos que no son siervos de Dios, o sea, que no son parte del pueblo de Dios, pero que son gente que entiende los procesos, entiende el porqué, las cosas que tienen que hacer. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Tener que ser un poco más ordenados, tener que ser un poco más, digamos, diligentes, como dice también el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, de que pues que tengamos que presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tenemos nada de que avergonzarnos. No solamente está hablando de avergonzarnos del pecado, sino está hablando de repente nos avergonzaremos de nuestra negligencia en ser ordenados, en poder prepararnos, entrenarnos a realizar el trabajo al cual Dios nos llamó. Porque dentro de la preparación ministerial, que pues por la gracia de Dios yo tengo ya 30 años en el ministerio, pues en mi época, cuando recién iniciaba, casi nuestra preparación era casi totalmente espiritual. Y eso nos desconectó, nos desconectaba de una realidad. Por eso que cuando ya nosotros salimos, yo salí ya del Instituto Bíblico, porque inclusive yo estudié internado, 2 años internado en un Instituto Bíblico, ya cuando yo salí me costaba entenderme, adaptarme de nuevo a una realidad cotidiana. Y eso es lo que nos falta. Nos falta pues meternos dentro de del mismo pueblo, convivir con el pueblo, o sea, no estar haciendo la separación los que son y los que no son, porque los que no son hay que recordar lo que dice la palabra, que ellos se hagan a ti, mas no tú a ellos. Pero ¿cómo se van a hacer hacia nosotros si nos miran de lejos? Ellos tienen que mirarnos de cerca, disfrutar, palpar lo que es la vida en Cristo, con Cristo y para Cristo, sirviendo a una humanidad totalmente sin ningún tipo de discriminación. Ellos son y nosotros no somos, ¿no es cierto? Entonces, que eso es lo que debemos buscar en Dios,
que nosotros podamos planificar, aprender a planificar, para que nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras organizaciones, el trabajo a la cual Dios nos está llamando, pues podamos hacerlo con excelencia y verdaderamente mostrar el poder y la gloria de Jesús. Por eso que Jesús, termino con esta enseñanza que Jesús nos dio, dice, ¿quién de vosotros o quién es el que se va realmente a edificar? ¿Quién va a edificar, a levantar una edificación y no planifica primeramente los gastos? Dice. No planifica primeramente para que después no ser burla de los demás. Ahí es bien claro, nos lo enseña Jesús. Entonces, en esta oportunidad, pues termino diciéndoles como Jesús mismo nos dijo. Entonces, tomemos en cuenta todo lo que necesitamos para que nosotros podamos realizar lo que Él nos mandó a hacer y mostremos verdaderamente el Dios grande de la gloria, el Jehová de los ejércitos, el Jesús que está a las puertas de su venida y que está dándonos la última oportunidad quizá de alcanzar a muchos. Eso debe ser nuestra gran meta, alcanzar a muchos, pero para alcanzarlos aprendamos lo que Dios quiere que aprendamos. Un abrazo, que Dios me lo bendiga. Muy buenos días. Nuevamente con ustedes el obispo Marco Antonio Millones Murillo. En esta oportunidad para tratar sobre un tema que quizá en algunas o la mayoría, digamos así, de las iglesias o de algún tipo de organizaciones también cristianas y aún no cristianas también, no se le ha puesto demasiado énfasis, demasiado interés y no se ha tomado en cuenta lo que es más como una herramienta. Los resultados desde el punto de vista, quizás dentro de eso de que cuántas almas hemos ganado, o medimos también el desarrollo de la iglesia en la cantidad de asistentes o de miembros de la iglesia. Pero no medimos el desarrollo de una iglesia en su manera integral, si se ha desarrollado financieramente, si se ha desarrollado administrativamente, si se ha desarrollado socialmente, si se ha desarrollado básicamente espiritualmente. O sea, no medimos eso, solamente comenzamos a mirar a veces de que si Dios se está manifestando, no se está manifestando, o si están añadiéndose otras personas, o que si nuestra organización está haciendo tal evento. En el caso de una organización asistencial que decidimos que comer a cuántos necesitaba las cartas, necesitaba madera, necesitaba, es decir, todos los detalles. Y esto no es otra cosa que un planeamiento, es una planificación, no es hacer las cosas por hacer. Una de las cosas que nos ha hecho bastante, quizá exageradamente, daño, por decirlo así, es ser muy eventistas dentro de estas organizaciones cristianas, no cristianas o en la iglesia. Cuando digo eventistas, o sea que vivimos de evento en evento, planificando eventos, organizando eventos, algunas veces bien, otras veces mal, algunas veces pues ni siquiera sabemos los resultados que hemos obtenido, porque también los miramos. Él dijo, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. Por otro lado, y algo que también sorprende, porque pues esto viene de parte de Dios, es de la parte de la inspiración de parte de Dios hacia Nehemías, cuando le dice el rey, ¿en qué tiempo vas a volver? Y él le dice exactamente los días en que iba a volver, porque exactamente ese era el tiempo que se iba a demorar en construir las murallas de Jerusalén. Y vamos a ver en estos elementos, o en esto, vamos a ver que en la misma palabra, él comienza a decir lo que necesitaba en el trabajo cotidiano o en el desarrollo de la iglesia, de la organización o aún de la organización comunitaria donde nos toque trabajar.
Estamos hablando del planeamiento estratégico. Es interesante que si nosotros vamos a la palabra de Dios y podemos ver en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, ya cuando Nehemías se presenta ante el rey y él le dice qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y Nehemías le comienza a dar detalladamente todo lo que él necesita y el por qué lo necesita, empezando de que él comienza a decir al lugar donde iba a ir